Ok. Entonces, permítanme aquí comparto. Un segundito. Bien. La clase pasada habíamos estado viendo movimiento en coordenadas polares. La idea es que en coordenadas cartesianas tengo unos vectores unitarios que no cambian con la posición. En cambio, en coordenadas polares los vectores cambian de un punto a otro. ¿Sí? En cada punto el vector que sale es diferente. Y en cada punto el vector que va en la dirección del ángulo también es diferente en general. ¿Listo? Entonces, la idea era describir ese movimiento en ese tipo de coordenadas. Aquí cambié la diapositiva que presenté el miércoles, un poco más didáctica en colores. La idea era que, bueno, podía escribir el vector unitario R y el vector θ. Los dos son ortogonales, son perpendiculares, en función del ángulo. Y tendría que mi vector posición es xy más yj. Entonces, con la transformación de coordenadas polares, donde x es igual a r coseno y y es igual a r seno, tengo que el vector posición, el r flechita que le estoy poniendo ahí, r negrilla, es igual a la magnitud, que es la distancia desde el origen hasta donde está la posición, y va en la dirección de r gorro, que es el vector unitario en la dirección de r. Ese es mi vector posición. La idea entonces, les había pedido el favor de que derivaran eso que estaba ahí. Ah, bueno, antes de derivarlo, habíamos sacado las derivadas de los vectores unitarios con respecto al tiempo. Veíamos que en general los vectores unitarios podrían cambiar con respecto al tiempo. Y habíamos llegado a dos relaciones importantes, esta de aquí y esta de aquí, que me decían que si el vector unitario R está cambiando en el tiempo es porque teta punto, que es la derivada de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Es diferente de cero y va en la dirección de teta. La variación del vector unitario con respecto al tiempo, aquí también del vector teta gorro, es el teta punto menos teta punto en la dirección de r gorro. Entonces uno cambia en la dirección del otro. O sea, el cambio está dado por la dirección del otro multiplicado por teta punto con un más o con un menos. Eso lo habíamos deducido en la última clase. Y la idea era utilizar eso para encontrar cuál era la velocidad. Entonces, con esas relaciones, yo podría saber cuál es la velocidad. Voy a hacer algo. Voy a hacer un cambio. Dame un segundito. No, se dañó esto. Un segundito. Mientras yo aquí cuadro esto, ¿ustedes han visto las charlas unas charlas que aparecen en internet como BBVA? Pues supongo que es del banco, ¿sí? O el grupo de bancos, no sé cómo funciona eso realmente. Hay unas charlas donde invitan a... Ah, sí, hay una de matemáticas que es muy popular. Yo no la he visto, pero sí hay una de matemáticas que es muy popular. Se las recomiendo, por ahí las estaba escuchando. Lo bueno es que, bueno, no, en la mayoría no es una presentación en sí, sino el audio. Entonces yo pongo ahí el celular y dejo el audio y me voy a montar bicicleta y la voy escuchando, ¿sí? O salgo a comprar algo, etcétera, y las estoy escuchando. Son muy buenas. Para los que no las conocen, se las recomiendo. Ahora les pongo el canal acá. Se dañó esto. Bueno, eh, mientras carga, ya está cargando, ya está cargando. Ya. Es que me quiero cambiar de pantalla. Listo, me voy a cambiar aquí un momento de pantalla. Las de Tech, sí, claro, las de Tech son increíbles. Las de Tech son increíbles. Pero en Tech, bueno, digamos que toca estar también pendiente de la presentación. Muchas veces están mostrando cosas, entonces no es solamente escuchar, sino estar viéndola también. Esas son geniales. Luego les hablo de eso un poco más en detalle. Bien, entonces, ¿están viendo la cuadrícula? Sí, profe.
Lo voy a hacer aquí, que tal vez es un poco más didáctico. Y es, yo quiero encontrar ahora la velocidad. Ya sé cómo cambian los vectores unitarios, eso lo hago una vez en la vía. Ahí están el cambio de los vectores unitarios. Y quiero encontrar cuál es la velocidad, que era lo que les había pedido que por favor lo trabajaran. Lo voy a hacer aquí. Entonces, la derivada del vector posición con respecto al tiempo. El vector posición tiene dos términos. Entonces, es el R minúscula, el R cursiva y el R gorro. Y el R gorro que depende de teta. Entonces, yo quiero derivar eso con respecto al tiempo. Pongamos aquí para que me quepa. Entonces, la derivada de ese producto con respecto al tiempo. Ustedes saben entonces que la derivada es, con la regla del producto, es la derivada del primero, que sería de R de t por el segundo, R gorro, ¿sí? Más el primero, R cursiva minúscula, por la derivada de R gorro, de t. Entonces, esto me queda igual a el primer término, este que voy a poner aquí entre paréntesis, es de nuestra notación R punto. Recuerden que primera derivada con respecto al tiempo es un punto, segunda, dos puntos. Entonces, este lo denoto como R punto. Ese punto solamente es lo que ustedes tal vez me dijeron que conocían. R', R2', era la primera, la segunda derivada. En la notación de las diapositivas es un punto. Entonces, el primer término es la derivada de la magnitud de R, que es ese R morado que está ahí, derivado. Entonces, la derivada de esa magnitud. R gorro, pues R gorro es R gorro, no le tengo que hacer nada. Más R otra vez, minúscula, cursiva, por la derivada de R con respecto a t. Ah, pero esa ya la calculé. Esa es teta punto, que es la derivada de teta con respecto al tiempo, por teta gorro. Entonces, fíjense esta última expresión, que sería la velocidad. En coordenadas polares, esta es la expresión de la velocidad. Es, va en dos direcciones diferentes. Vamos a interpretarla. ¿Fue clara la deducción para todos? Hice la regla del producto y derivé con respecto al tiempo. Profe, sí es claro, pero no me queda claro aún por qué podemos derivar el radio. ¿No sería una constante? Piensa que yo estoy describiendo una partícula, le estoy sacando la velocidad a una partícula. Y aquí, digamos, este es el radio, pero la partícula describe una trayectoria. En otro punto, este es R1, en T1 es R1, en T2 es R2 y así sucesivamente. Entonces el radio está cambiando y el ángulo que está haciendo acá también está cambiando en general. ¿Más claro ahora? O sea, esto no sirve solo para describir como movimientos en círculos, sino también movimientos Cualquier cosa, curvos. sí, Ah, cualquier cosa ok. en el plano, cualquier cosa en el plano, cualquier cosa en el plano. Efectivamente, sí, no solamente Profe, voy a escribir movimiento circular, sino cualquier movimiento en 2D. Dígame. esto sería una parametrización. Esto sería un cambio de coordenadas. Yo Ok. técnicamente lo estoy parametrizando en vez de parametrizarlo con X y Y, lo estoy parametrizando con R y teta. En ese sentido se puede entender como una parametrización. Pero lo que yo estoy haciendo es un cambio de coordenadas, técnicamente. Listo. Entonces En cualquier algún movimiento, momento dígame. podría uno tratar esto como una ecuación diferencial. Claro, yo puedo intentar de la velocidad llegar a la posición. Se me complica un poco más en estas coordenadas, ¿eh? Pero se puede hacer. No lo haremos porque necesitaría integraciones de línea probablemente y eso no lo han visto, entonces eso ya ese camino no me lo voy a utilizar acá. Pero sí lo puedo hacer, claro, con integración puedo volverme y plantear la ecuación diferencial, pero cuando tenga que integrar tengo que tener cuidado de que aquí las cosas se complican un poco, ¿sí? Pero para los que nos va a interesar, no vamos a necesitar eso en ningún momento, en ningún momento. Entonces, yo tengo la velocidad. La velocidad me está diciendo que hay dos términos, uno en la dirección R y uno en la dirección teta. Voy aquí a llamar un dibujo que tenía por acá, que había puesto por acá. El dibujo estaba por acá, estaba acá. Uy, uy. El dibujo que había puesto en alguna diapositiva era esto. Vamos a, solamente me interesa este pedacito. Entonces, voy a subrayar la curva. Esta negra
es mi trayectoria y yo la descompongo en dos vectores. El R gorro, que es este que está aquí, UR, en ese dibujito, y el teta gorro, que lo voy a pintar aquí en morado. Entonces, fíjense que, entonces este es teta gorro y este es, bueno, estas son las componentes realmente. Bueno. Pero entonces tengo el vector velocidad que es tangente a la trayectoria, ese azul. Yo lo podría partir en coordenadas cartesianas, pero aquí lo estoy rompiendo, o sea, descomponiendo en coordenadas polares. Entonces me dice que en general, pues hay una parte que se descompone con el radio y que es bueno, esto verde, esta componente, y otra parte que se descompone en la dirección de teta gorro. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es cambiando de coordenadas. En vez de descomponerlo en X y Y, lo descompongo en la dirección de R gorro y teta gorro. Eso es lo único que estaría haciendo. Uy, me devolví mucho. Entonces, permítame un minuto. ¿Alguien había escrito acá? Ah, sí, no, ya ahorita voy a hacer un ejercicio, Andrea, no te preocupes. Solamente, de momento es, bueno, tengo ahí la deducción. Tengo esa fórmula. No los vamos a considerar solamente algunos casos particulares, pero los voy a interpretar acá. Entonces, voy a decir, bueno, esto sería en general la velocidad en un movimiento en dos dimensiones. Voy aquí volver aquí a cambiar. Tin, tin, tin. Pero yo puedo considerar entonces casos particulares, ¿sí? No nos vamos a interesar realmente en el movimiento circular, cuando estoy sobre el círculo. En las diapositivas, bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, supongamos que, esta es mi misma fórmula, aquí está, la que subrayé. Supongamos que el segundo término es cero. Es decir, que el ángulo no está cambiando. ¿Por qué? Ah, bueno, voy a interpretarlos acá. Fíjense que el primer término es diferente de cero si el radio está cambiando, si este de acá está cambiando. O sea que si R de RT es diferente de cero, entonces yo tengo el primer término. Si es igual a cero, pues eso va a ser cero. Para el segundo término, yo tengo dos cosas. El radio, bueno, aquí no pasa nada, pero tengo teta punto, que es de teta de t. Este es teta punto. Si eso es diferente de cero, yo tengo el segundo término. Es decir, si el radio está cambiando, la velocidad tiene una componente en la dirección del radio. Y si el ángulo está cambiando, la velocidad tiene una componente en la dirección del ángulo. Repito, la velocidad tiene dos términos. Un término es, si el radio está cambiando, yo tengo el término que encerré en rojo. ¿Sí? Si el radio está cambiando. Y si el ángulo está cambiando, yo tengo el término que encerré en morado. ¿Puedo tener los dos o puedo tener solamente uno? Supongamos que solamente cambia el radio, que no cambia el ángulo. Entonces, ángulo constante R variable. Pues yo tengo el movimiento en una línea. Estoy en un punto, el ángulo no está cambiando, entonces siempre estaré sobre esa línea. Siempre el movimiento estará sobre esa línea. Todo el tiempo porque el ángulo no está cambiando. Yo necesito que este ángulo acá esté constante. Ese es si aparece solamente el primer término. Para el segundo término, supongamos que el radio no está cambiando, es decir, estoy en un círculo. Entonces, bueno, este círculo me quedó horrible. Vamos a intentar pintarlo otra vez. Entonces, bueno. Si el radio no está cambiando, solamente tengo el segundo término. El primer término es cero porque la derivada sería cero del radio. Y yo tengo eso y veo que la velocidad va en esta dirección. Va en la dirección teta. Es decir, siempre es tangente al movimiento. La voy a poner en otro color. La voy a poner en otro color. La velocidad en un movimiento circular siempre es tangente al círculo. La velocidad en un movimiento circular, que es cuando el radio es constante, siempre es tangente al círculo. ¿Claro esos dos casos particulares? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El vector tangente no podría ir en dirección contraria? Ah, claro, O sea, aquí estoy girando hacia un lado. Estoy girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Estoy girando hacia acá. Si yo estoy girando para el otro lado, va en sentido contrario. Es cierto, es cierto. ok, listo, listo, Entonces, profe. aquí para el dibujo, yo estoy girando en un lado. Lo mismo con el de acá. Yo puedo ir hacia allá, pero podría ir en dirección contraria. También vale, también vale. Cuando la derivada es negativa, pero no.
para fines del dibujo eso. ¿Listo? ¿Alguna Listo. otra pregunta? No, entonces voy a volver aquí a la cuadrícula. Y vamos a sacar la aceleración. Ya ahorita hago un ejercicio. Nosotros vamos a considerar, yo estoy haciendo la deducción general. Si algún día ustedes necesitan trabajar en coordenadas polares, en algún problema de ingeniería, ya van a saber cómo hacerlo. Ya tienen la idea también, la idea es que, bueno, si tengo otro sistema, sigo la misma filosofía. La misma filosofía los va a llevar a las ecuaciones. De pronto en algún sistema de algún robot, yo tengo un movimiento del brazo y el brazo hace un movimiento elíptico, entonces me puedo pasar a coordenadas elípticas, donde al final todo va a ser más sencillo para escribir mi programa o etcétera, ¿sí? Puedes encontrarse varios problemas en los que necesito otros sistemas de coordenadas. Igual aquí yo solamente no haré la deducción para el caso más general, pero en los ejemplos serán algunos casos particulares que son los que me van a interesar durante el curso, que es básicamente el movimiento en el círculo. Utilizaremos coordenadas polares cuando el radio es constante, básicamente, ¿sí? Pero aquí lo haré en general. Entonces, bueno, ahora yo quiero hacer la aceleración. La aceleración, pues, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces voy a derivar esa expresión que está ahí arriba. Voy a hacer algo acá, permítame un momento. Voy a volver a copiar mis definiciones aquí. Güey, porque esas no me las he aprendido de memoria nunca. Bien, entonces, para sacar la aceleración, pues derivo. Entonces, aceleración, voy a necesitar más espacio, entonces, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tengo que derivar eso que está ahí. Entonces, alguien que me dicte, que se anime y me dicte, ¿cómo sería la derivada? La vaya leyendo. Pues, profe, Listo. se me ocurre. Sería entonces R''. Entonces, R dos puntos, bien. Que es la derivada del primero. Por el vector unitario R. R gorro. No le pongo la teta ahí. Bueno, aquí borremos esta teta. Esta teta es la dependencia funcional. No es Listo. nada más que eso. ¿Listo? Más Más. R punto, digámoslo Sí, así, sí. por la derivada del vector unitario, La que derivada del es vector unitario. teta No, punto pongámosla por. así, ya ahorita la reemplazamos. ¿Listo? Listo. Listo. Más, Más. Ok. ahí Ese sería ter- tres veces, ¿no? sí, yo La puedo regla del hacer, producto. yo puedo hacer la regla del producto dos veces, pero hay no sé si nunca se dieron cuenta, pero si ustedes tienen tres funciones, f, g y h, tal vez nunca les dijeron esto. Digamos, la derivada, todas son funciones de x. Es la derivada de la primera por las otras dos más la primera, la derivada de la segunda y la tercera más me queda f, g, h'. Esa es la regla de la del producto, qué pena, cuando tengo tres. Cuando Sí, tengo señor. tres, eso vale. ¿Sí la habían visto alguna vez o no? Sí, profe. Sí, bueno, porque en la clase del viernes no la habían visto. Entonces quedaría R punto Listo, entonces R punto, que es el primero, por teta punto por teta Tetagon, unitario más R normal por teta punto punto, por el vector unitario más R también normal por teta punto por la derivada del vector unitario respecto al tiempo. listo. Muchas gracias. Ya continuamos. Esa regla se puede deducir, esta regla que está aquí abajo, se puede deducir de la regla del producto. Tomo los dos primeros términos, hago la regla del producto, luego con el otro, y de ahí sale. Eso sirve en general. Usualmente varios libros no las comentan. Yo mismo he dictado cálculo diferencial y no estoy muy seguro de que muchos libros realmente comenten eso, pero esa vale, ustedes la pueden mostrar. Entonces es una forma útil de hacerlas. Listo.
Continuamos entonces. Aquí solamente lo único que voy a hacer es reemplazar este y este por mis definiciones acá, por mis cálculos anteriores. Entonces me queda R punto, R gorro, más R punto. dr de teta es teta punto, teta gorro, más R punto, teta gorro, más R, teta dos puntos, teta gorro, más R. Aquí me va a quedar menos finalmente. Este es teta punto. Y cuando reemplazo esto acá, me queda teta punto al cuadrado, R gorro y me queda un menos. Ese menos tiene que estar en azul. No se estresen, no se estresen. Nos vamos a considerar un caso muy particular. Yo solamente quiero mostrarles que existe una forma general de la aceleración en coordenadas polares. No se asusten, por favor. Esto no va a aparecer en un parcial, ni, ¿sí? Solamente quiero que se den cuenta. Esto se puede simplificar. Fíjense que este término es igual a este término, 2 veces. Y además, entonces, agrupo los que tienen teta gorro y los que tienen R gorro. Entonces, si ustedes hacen un poquito de álgebra, van a llegar a la siguiente expresión. Agrupo el primer término con el último. Y esto en dirección de R gorro. Más el segundo y el tercero son iguales. Uy, sorry. Se me perdió un color. ¿Qué color necesito? Azul. Listo. Agrupo el segundo y el tercero, que me queda R punto, teta punto, 2 veces, más el cuarto término, R, R con teta doble punto, por teta. Así se ve un poquito mejor la aceleración. Ahí hice un poquito de álgebra y tengo mi aceleración. Ya la vamos a interpretar. Entonces recuerden, R punto significa que el radio está variando. Teta punto significaría que el ángulo está variando, o sea que estoy mirando la variación. Teta dos puntos es la aceleración del ángulo, es la segunda derivada del ángulo. Y R dos puntos es la derivada 2 veces del radio, ¿sí? Es como si fuera la aceleración del radio. Hay una notación que voy a introducir, que es que teta punto, que es la derivada de teta con respecto al ángulo, la derivada de teta con respecto al tiempo es la velocidad angular. ¿Es cómo cambia el ángulo? Pues yo lo llamo velocidad angular. Y la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, pues es por analogía la aceleración angular. Una la llamo omega y otra la llamo alfa. Solamente es para recordar que la primera derivada, pues es cómo cambia el ángulo. Pues es la velocidad de cambio, es la velocidad angular. La segunda derivada, pues es nuestra aceleración, ¿sí? En analogía, aceleración angular. Entonces, analicémosla. No, solamente voy a subirlo, ya solamente me interesa esto. Si quieren, ahora me devuelvo. Entonces, quiero ver la aceleración. Si yo tengo una trayectoria, la aceleración va a tener una componente radial si el radio tiene una aceleración, ¿sí? O sea, si el radio tiene un doble cambio. O si el ángulo está cambiando. Fíjense, ese segundo término, solamente si el ángulo está cambiando, yo ya tengo ese término. Podría tenerlo si el radio o sea, me estoy alejando del radio aceleradamente, o sea, tiene una segunda derivada diferente de cero, o si el ángulo está cambiando. Para el término que va con teta gorro, los dos segundos, estos términos, para tener ese término, necesito una de dos cosas. O que el radio y el ángulo estén cambiando. Necesito que los dos estén cambiando, R punto y teta punto, o sea, los dos tienen que ser diferentes de cero. Es una combinación extraña, de un movimiento extraño, pero podría pasar que los dos estén cambiando. O que el ángulo se esté acelerando.
Es decir, que tengo teta doble punto diferente de 0. ¿Sí? Entonces, para el primer término necesito que este no sea igual a 0. Para el segundo término necesito que teta punto no sea igual a 0 para tenerlo, Para el tercer término necesito que r punto sea diferente de 0 y que además teta punto sea diferente de 0. Y para el cuarto término necesito que teta doble punto sea diferente de 0. ¿Claro? Hasta ahí. Nosotros vamos a considerar un caso particular. Solamente quiero que entiendan la idea general. Profe, yo me perdí un poco. ¿Esas son como las 4 condiciones para que exista aceleración? Sí, no, sí, para cada uno de los términos, ¿sí? Yo quiero saber cuándo aparece cada uno de los términos. Entonces, el primero aparece si se cumple esto. El segundo aparece si se cumple esto. El tercero si se cumple esto. Y el cuarto si se cumple esto. ¿Sí? Son diferentes, podrían ser todos diferentes de 0. Podría probablemente solamente aparecer uno, o, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Más o menos? Ok, entonces el caso particular que tú mencionas, en el que varían las dos cosas, se cumple si estas cosas se cumplen. El caso más general sería que varíen las dos cosas, varíe, o sea, que todo esto sea diferente de 0. ¿Sí? El caso más general. Vamos a considerar un caso particular, ¿sí? Un caso particular es, en el que nos va a interesar más, es que el radio no cambia, ¿sí? El radio no cambia. Entonces, movimiento circular. Yo ahorita vuelvo a las diapositivas, pero movimiento circular. En el movimiento circular, R punto es igual a 0. Esta es la derivada del radio con respecto al tiempo. Voy a escribir primero la velocidad. La velocidad la voy a escribir acá. La velocidad, si se fijan, yo tenía esto del cuadrito rojo. Tengo dos términos. ¿Cuál término me aparece si el radio no cambia? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. Es claro para todos que si el radio no cambia, solamente aparece el segundo término. Para la velocidad. Si el radio no cambia, entonces solamente tengo un término. Entonces quiere decir que mi velocidad es radio por teta punto por teta gorro. Mi velocidad es tangencial, como y mostré en el dibujo. Recordando que teta punto es omega, es mi velocidad angular por definición, Entonces, ustedes encontrarán en los libros, tal vez ustedes lo recuerden del colegio, mi velocidad, este V es velocidad, velocidad. Mi velocidad es el radio, teta punto es omega por teta gorro. Quiere decir que mi velocidad es el radio por la velocidad angular en la dirección teta que se está cambiando, ¿sí? Es tangencial. Entonces, eso es mi movimiento circular, solamente eso. Ahora para la aceleración. Vamos a poner la aceleración acá. El primer término, si el radio no está cambiando, ¿es 0 o es diferente de 0? Diferente de 0. No. Ah, Si sí, la el radio. si la primera derivada es 0, la segunda derivada es 0. Estoy mirando el primer término. Estaba mirando todo el paréntesis. Qué pena. Ok. Ok. Listo, no, listo. Entonces, en el primero de acá, como el radio no está cambiando, pues el primer término es 0. Menos. El segundo término, si me aparece, es R teta punto al cuadrado por R gorro, más el tercer término no me aparece, porque R punto es 0, entonces ese no lo tengo que tener en cuenta. Y el cuarto término sí me aparece, que sería, bueno, entonces aquí pongo 0 más R teta doble punto en la dirección teta gorro. Si yo reescribo eso, entonces me queda que esto es
menos R, teta punto es omega, entonces me queda omega al cuadrado, R gorro, más R, teta doble punto es mi aceleración angular, entonces es alfa, teta gorro. Y ya, tengo mi movimiento circular. Mi movimiento circular, mi aceleración es esto, solamente esto. Y mi velocidad es esto que está aquí. Aquí yo tengo el movimiento circular más general. El radio es constante, yo estoy sobre un círculo. Entonces, mi aceleración puede tener dos términos. Uno radial y uno tangencial. Este sería mi aceleración radial y este sería mi aceleración tangencial. Ese T es de tangencial, ¿sí? Si el movimiento circular es uniforme, que es en la mayoría de las veces que vamos a considerar, no todas, pero la mayoría de las veces, ¿qué significa que el movimiento circular sea uniforme? Es decir, que omega es constante, que mi velocidad angular es constante. Si mi velocidad angular es constante, mi aceleración angular es cero. Aceleración angular es cero. Entonces, en este caso, que es aún más particular, cuando yo estoy dando vueltas a un ritmo constante sobre un círculo, mi velocidad no me cambia, es la misma, es R omega teta. Y mi aceleración, sí, ahora solamente tiene el primer término, el segundo término sería cero. Entonces, esto es cuando el movimiento circular uniforme, que tal vez vieron en el colegio, este es movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la velocidad es tangencial y la aceleración es radial, pero va hacia el centro. Ya les muestro un dibujo, vamos a ponerlo acá. Yo ahí tengo entonces mi movimiento, fíjense. La partícula está girando pues con la flechita ahí que están ahí. La velocidad es tangencial al movimiento, es tangencial. Y la aceleración va hacia el centro. En los mismos colores, bueno, no puedo, este es naranja. Esta sería mi aceleración. Las flechitas naranjas van hacia el centro. Entonces, la aceleración es centrípeta. Ese término que está ahí me está diciendo que mi aceleración es centrípeta. Y mi velocidad es tangencial. Ese es el que más vamos a utilizar, que es movimiento circular uniforme, ¿sí? Yo podría tener movimiento circular no uniforme. En el no uniforme, yo tengo también que hay una aceleración angular. Entonces, yo estoy girando cada vez más rápido, cada vez más despacio, como sea. En ese caso, la velocidad es la misma, pero la aceleración tiene dos términos. Los dos términos que están ahí subrayados. Tengo una aceleración que va hacia el radio y una aceleración tangencial. Es decir, si yo estoy, digamos, dándole vueltas a una partícula cada vez más rápido, mi aceleración no va solamente hacia el centro. Hay una parte que va hacia el centro, pero hay una parte que va hacia allá, entonces mi aceleración puede ir hacia acá, ¿sí? Entonces esta sería la radial, esta sería la tangencial y esta sería la total. Eso sí, yo estoy haciendo que gire más rápido o gire más despacio. Si yo hago que las cosas giren a la misma velocidad, mi aceleración siempre va hacia el centro y se llama aceleración centrípeta. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Permítanme un segundito. Mejor volver acá. Chicos, preguntas, comentarios. Profe, disculpe, me dejaría ver un momentico la parte de arriba, Ok. la fórmula de la velocidad tiene dos componentes. ¿La velocidad o la aceleración? Sí, No sé. sí, solo me perdí un poquitico nomás cuando planteó velocidad es igual a magnitud por teta punto por R gorro. Esa es la componente de Me qué perdí, parte. me perdí. Está viendo la cuadrícula, ¿cierto? Sí. Sí, sí, ese movimiento circular Más es arriba, igual a más V. arriba o más abajo. Sí, sí. Que ese término, el de la izquierda de Ah, velocidad, el de la el, izquierda es igual a cero y el de la derecha sí, es el que usó. porque el radio no está cambiando, porque el radio no está cambiando. R Sí, punto es listo. cero porque el radio no está cambiando. Sí, ok, es que me perdí, fue de qué parte de todo ese reguero salió esa parte, pero sí, ya. Listo, ahora sí, claro todo. Ok, listo. María Paula.
Em, si me perdí, no. Fíjate que la aceleración, o sea, si el radio es constante, si el radio es constante, si el radio es constante, l- em, la aceleración es radial, la aceleración es radial, la aceleración es radial, esta parte, ¿sí? Ese término. Si no tengo aceleración angular, o sea, estoy dando vueltas a un ritmo constante. Entonces mi aceleración la llamo centrípeta y solamente es hacia el centro. Si estoy en un radio constante y además doy vueltas a un ritmo constante, o sea, me demoro un minuto en dar una vuelta y después un minuto en dar una vuelta y después un minuto en dar una vuelta. Entonces quiere decir que voy a un ritmo constante, entonces mi aceleración es radial. Si pasara, por ejemplo, que yo me demoro primero un minuto en dar una vuelta, luego 30 segundos en dar una vuelta, luego 15 segundos en dar una vuelta, estoy cambiando mi velocidad angular, entonces yo tendría este alfa, que es mi aceleración angular. Entonces podría tener una aceleración que es radial y tangencial, ¿sí? Ese es movimiento circular no uniforme. Estoy en un círculo, pero no es el movimiento uniforme. Cuando es uniforme, yo llamo a esta aceleración, es la radial y se llama centrípeta. ¿Es claro ahora, María Paula? Sí, señor, gracias, profe. Ok, entonces aquí movimiento circular uniforme en el que, ¿sí? Alfa es igual a 0, mi aceleración es centrípeta, ¿sí? Y va, es la radial, pero pues va hacia el centro, entonces la llamo centrípeta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de presentar esta y volver algo acá. Una ventana, ta. Bien. Omitan de momento esto, no es tan relevante. Yo puedo definir una velocidad angular promedio, igual que definía una velocidad promedio. Entonces, una velocidad, ¿cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo? Este es mi promedio. Y la instantánea es sacando el límite, que es lo que dije antes, que esta velocidad angular es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Bien, aquí, bueno, para que por si se pierden, esto es mi general. Si la velocidad angular es constante y el radio es constante, yo tengo esto que es mi movimiento circular uniforme, que es más cortico, fíjense, solamente ese caso particular es mucho más pequeño. Ahí está el mismo dibujo. Ahora, cuando la velocidad angular es constante, yo digo, bueno, de teta, dt es igual a omega y es constante. ¿Sí? Yo tengo una analogía con velocidad constante. Aquí tengo es velocidad angular, pero yo podría tener una analogía con velocidad constante. Yo sé que cuando la velocidad es constante, mi velocidad inicial es igual a mi velocidad final. Entonces, pues con velocidad angular constante, pues mi velocidad angular inicial es igual a mi velocidad angular final. Como esto está relacionado así, o sea, la derivada del ángulo es la velocidad angular, y yo sé que la derivada de la posición es la velocidad, y considero el caso de velocidad constante. Ustedes saben que a velocidad constante, pues tengo que posición final es igual a posición inicial por velocidad inicial por el tiempo. Entonces, por analogía, pues por analogía significa integrando. Eso significa por analogía. Como es la misma ecuación diferencial, pues la puedo integrar, pero por analogía, el ángulo final es igual al ángulo inicial por la velocidad angular por el tiempo. Es decir, si yo tengo la velocidad en un movimiento rectilíneo, puedo sacar la posición. Si yo tengo la velocidad angular, pues puedo sacar el ángulo. ¿Es clara esa correspondencia de las ecuaciones? Sí, Denme profe. un segundito, mientras... Ah, no, tengo agua todavía. Entonces, es una correspondencia. Eso es muy útil, ¿por qué? La razón de fondo es que matemáticamente tengo las mismas ecuaciones, yo las integro, entonces llego a las mismas ecuaciones. Pero entonces tengo una correspondencia, bueno, velocidad angular, velocidad constante es como velocidad angular constante. Entonces mis ecuaciones son en analogía iguales. ¿Cuál es la correspondencia? ¿Cuál es la forma de pasar de unas a otras? Yo tengo mis variables lineales y tengo mis variables angulares. Aquí tengo x, este es el ángulo. Aquí tengo velocidad, aquí es la velocidad angular.
Aquí tengo aceleración, es la aceleración angular. Ustedes pueden, si la velocidad es constante, pues hacen estos cambios de letricas y tienen las mismas ecuaciones. Si la aceleración es constante, van a servir también las mismas ecuaciones cambiando las letras. Cambiando las letras, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, eso por un lado. Esto es radio constante, velocidad angular constante, ¿sí? Esto es lo mismo que está acá. ¿Yo por qué tengo lo mismo? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, mi velocidad. Mi velocidad es r teta punto es omega, entonces la magnitud de mi velocidad es la magnitud de esto. La magnitud de eso, teta es unitario, la magnitud es 1, entonces me queda que la velocidad es r por omega, en magnitud. R por omega. Entonces, si yo estoy en un movimiento circular uniforme, pues la velocidad solamente es magnitud, es el radio por la velocidad angular, no es nada más que eso. Mi aceleración, la magnitud de esto es la magnitud de esto. R es unitario, como lo hicieron en el taller, recuerden, yo lo puse en el taller por eso mismo. La magnitud de R es 1, entonces me queda la magnitud de menos R, que es R. El teta punto es omega, entonces omega cuadrado, entonces queda que mi aceleración es R omega cuadrado. Si yo despejo de aquí omega, me queda que es B sobre R, y lo reemplazo acá, entonces me queda que mi aceleración es R B sobre R al cuadrado. Esto me queda RB cuadrado sobre R cuadrado y esto es B cuadrado sobre R, que es lo mismo que tengo acá abajo. Quiere decir que en movimiento circular uniforme la velocidad es radio por velocidad angular y la aceleración es la velocidad al cuadrado sobre el radio, que esto fue lo que seguramente ustedes alguna vez vieron en el colegio. Cuando estoy en movimiento circular uniforme, la magnitud de la aceleración es la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Es claro? Chicos. Bien. Ahora, voy a definir una cantidad que a veces utilizamos y que es común, y es el periodo. El periodo es el intervalo que requiero para dar una vuelta completa. O sea, ¿cuánto me demoro en dar una vuelta a la circunferencia? Pues entonces, digo lo siguiente. Para eso está el dibujito encima. Yo tengo que la longitud de arco, es decir, cuánto mide algo cuando yo recorro un ángulo, es R por teta. Recuerden que si yo recorro el círculo completo, pues es 2pi, 2πr, ¿sí? Que es lo mismo que el ángulo que recorrí, 2pi, estoy escribiendo lo mismo, por el radio. Entonces, cuando yo doy la vuelta completa es 2pi y lo multiplico por el radio, tengo el perímetro. Si yo en general tengo un pedacito, es solamente el radio por el ángulo. El radio por el ángulo. Esa es mi longitud de arco, ¿sí? Yo derivo esa ecuación en magnitud. La derivada del S es qué tan rápido voy en magnitud por esta, o sea, qué tan rápido recorro esto. O sea, la magnitud de mi velocidad. La derivada de eso. ¿Qué tan rápido recorro eso? Por el radio, por la derivada del ángulo. Pero la derivada del ángulo es omega. Entonces, vuelvo a llegar a la misma expresión de acá, que es que la velocidad es igual a R omega. Vista como el movimiento alrededor del círculo. Mi longitud de arco es S igual a R teta. La variación de S es la magnitud de mi velocidad, R por omega. Ahí no hice nada nuevo, qué pena. Ahí me desvié un momentico, pensé que lo iba a utilizar, pero no. Entonces, bueno, el periodo. El periodo es lo que me demoro en dar una vuelta completa. ¿Cómo calculo la velocidad? Pues sencillo. ¿Cuánto mide la vuelta? La vuelta mide 2πr, que es el perímetro de mi círculo. Ese es el perímetro. ¿Y cuánto me demoro? Pues t, por definición. T va a ser el tiempo en que me demoro en dar una vuelta. Entonces, esta es mi velocidad. De ahí despejo y llego a que mi periodo es igual a 2πr sobre la velocidad. Entonces, el periodo que yo me demoro en dar una vuelta es la vuelta, el tamaño de la vuelta sobre la velocidad. Como yo sé que
la velocidad es r omega, lo reemplazo aquí en la parte de abajo, entonces me queda que esto es 2pi r sobre r omega, cancelo las r's y me queda que el periodo es 2pi sobre omega, o si lo invierto, omega es igual a 2pi sobre t. Entonces hay una relación entre la velocidad angular y el periodo, o entre el radio y la velocidad del periodo, y así sucesivamente puedo relacionar todas las variables. Lo importante es que este, pues es lo que me demoro en dar una vuelta. ¿Cómo lo calculo? Pues el tamaño de la vuelta sobre la velocidad, o 2pi sobre la velocidad angular. ¿Listo? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. En el parque de diversiones, un carrusel a su velocidad de operación constante efectúa una rotación completa en 45 segundos. Dos niños están montados en caballo, uno a 3 metros del centro del carrusel y otro a 6 metros. ¿Sí? Calcule la rapidez angular, es decir, la velocidad angular, y la rapidez tangencial de cada niño. Yo tengo aquí un carrusel, este es el centro del carrusel, un niño está dando vueltas a 3 metros y otro niño está dando vueltas a 6 metros. ¿Listo? El carrusel da una vuelta completa en 45 segundos. Entonces, con esa información me piden calcular la rapidez angular y la rapidez tangencial, o sea, la velocidad tangencial. El omega es angular y el v es tangencial. De ahí, ¿cuánto es el periodo de la información que está ahí? 45. Entonces, 45 segundos, como dicen acá, es el periodo del círculo. Entonces, bueno, calcúlenlas ahí y me escriben ahí en el chat cuánto da, mientras yo voy por agua. Em, omega o v. No, el omega en movimiento circular es constante, que es la velocidad con la que cambia el ángulo, ¿sí? Los dos niños están dando una vuelta completa en el mismo tiempo, entonces el ángulo está cambiando de la misma forma. Entonces la velocidad angular para los dos niños es la misma. Lo que cambia es mi velocidad lineal. Voy a hacer aquí un dibujito. El omega es el mismo para todos, pero la velocidad lineal aquí es más pequeñita para que el que esté más cerca y es más grande para el que esté más lejos. Está dado por esto, depende del radio. Como para el que está más lejos tiene que cubrir un círculo más grande,
en el mismo tiempo, entonces tiene que tener una mayor velocidad lineal. Catherine, efectivamente, ese es el mismo para ambos. Lo saco a partir del periodo, puede ser, por ejemplo, 2pi sobre 45 y eso me da el omega, me da la velocidad angular. Efectivamente, Juan Ángelo. Son las Vs, son las Vs, sí, son las Vs. Usted sacó las Vs, pero, o sea, las velocidades lineales, las velocidades lineales. Entonces, bueno, yo aquí tengo unos datos, no son los datos del ejercicio. Mi velocidad angular la puedo calcular con esta fórmula o esto es lo mismo, solamente que en otra notación. Omega es 2pi sobre 45. Una cuestión es que ese 2pi tiene que estar en radianes. Realmente radianes no es una unidad, luego tal vez discuto eso más adelante. Pero se pone ahí por convención, ¿sí? El radian no es exactamente una unidad, no es una unidad física, ¿sí? Pero se pone ahí. Entonces el ángulo tiene que estar en radianes, entonces 2pi sobre el periodo que es 45, eso me da 0.14 radianes sobre segundo. Solamente si, para recordar que si lo meto dentro de una función seno, coseno, la calculadora tiene que estar en radianes. Ahora, mi velocidad es constante, es la misma para todos los puntos. Y mi velocidad, pues es el radio por la velocidad angular. El niño que está más cerca, 3 metros, por esto, me da 0.42. Y el niño que está más lejos es 6 por la misma velocidad, 0.84. Entonces, el niño que está más lejos tiene que recorrer una longitud más grande que el que está más cerca. Por eso es que su velocidad es mayor, porque él tiene que recorrer una vuelta más grande que el que está más cerca. ¿Es claro? Jóvenes, ¿preguntas? Listo. Entonces, si se fijan, bueno, los casos particulares son más sencillos, no necesitan la ecuación grande que tengo ahí. Lo importante es la filosofía. Yo sé que muchas veces ustedes piensan, no, pero ¿para qué hace la deducción general? No, realmente les va a servir. En algún momento puede que la necesiten. Y ese es el nivel de cómo se construyen las cosas, ese nivel de abstracción, ¿sí? Esta estructura de cómo ustedes construyen las cosas para llegar a un resultado. Entonces, bueno, lo hicimos en general, fantástico. Vamos a considerar los casos que nos interesan, no el caso más general del movimiento de una elipse, ¿sí? Una espiral, eso no viene al caso, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ese movimiento circular. Profe, Sí. disculpe, de la diapositiva anterior, solo como un detalle, si representáramos en un vector la rapidez angular en ese dibujo del niño, no, en el del carrusel. En el de carrusel. Sí, ahí si representáramos con un vector la rapidez angular, ¿cómo sería? Y la rapidez tangencial. Ok, la rapidez tangencial, digamos un niño, uno de los niños que esté a ese puntico, ¿sí? Es así, siempre tangente al círculo que le esté describiendo, ¿sí? Siempre tangente al círculo. Si él está en un punto, la velocidad es tangente al círculo. ¿Listo? ¿Es claro eso de velocidad lineal? El v. Miguel. Sí, profe. Listo. La velocidad angular, como la he definido aquí, no es un vector. Realmente yo sí puedo definir un vector con ella, no lo voy a hacer de momento, lo voy a hacer solamente en la parte final del curso, porque aquí estoy en un plano. Como estoy en un plano, esa velocidad no tiene sentido como un vector. Cuando esté en 3 dimensiones, yo puedo definir un vector velocidad angular. Aquí es solamente una constante, bueno, es un escalar, ¿sí? Fíjese, aquí es un escalar, en magnitud, lo que sea, solamente es un escalar. El positivo me dice que gira en contra de las manecillas del reloj, negativo me dice que gira en dirección de las manecillas del reloj, es lo único, ¿sí? Si yo le pusiera un signo, ¿sí? Aquí es la magnitud, aquí los libros no lo ponen, pero esa es la magnitud. Esto es la magnitud, ¿sí? La magnitud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo hago la definición acá ¿dónde está? Aquí. Si yo hago la derivada del ángulo con respecto al tiempo, me puede dar positiva o negativa.
Positivas que gira en contra de las manecillas del reloj, negativas que gira con las manecillas del reloj. ¿Sí? Gira con las manecillas del reloj. Entonces, es un escalar. De momento es la derivada del ángulo. El ángulo no es un vector, entonces es un escalar. Estrictamente yo sí puedo definir un vector, pero eso no lo haremos sino hasta el final del curso. ¿Sí? Entonces, de momento es un numerito. 4 radianes por segundo o menos 4 radianes por segundo. En estas fórmulas de acá entra es la magnitud. Los libros no lo ponen, pero es la magnitud, es la magnitud. ¿Claro, Miguel? Listo, profe, sí. Ahora sí, claro. Gracias. Hay una, hablando de ataques epilépticos, que aquí pone Juan Ángelo, hay una serie que este fin de semana vi. Es una serie de muñequitos que se llama, es una serie nueva, eh, The Incredible, una cosa así. El increíble nuevo superhéroe ahí, ¿sí? Y me pareció curioso que, bueno, pues el primer capítulo y decía, la combinación de colores es tal que es una serie de Amazon Prime. Eso del Invencible, algo así, algo así. Ni me acuerdo cómo es que era. Pero al principio aparece un letrero. Tal vez ellos utilizaron una combinación de colores y las luces que podrían provocar ataques epilépticos. ¿Sí? Que podrían provocar ataques epilépticos. Entonces, las personas que tienen epilepsia no deberían ver. Hay una recomendación ahí de Amazon Prime para esa serie. No estoy muy seguro, entonces, eh, por qué hicieron eso, pero igual, o sea, la serie ellos están manejando una serie de colores que podrían causar un ataque epiléptico para las personas que sufren de eso. Es curioso. Me pareció. Yo sé que hubo alguna vez pasó eso con algunos programas de televisión en algún país, que las luces pueden provocar ataques epilépticos para algunas personas. Yo vi y no, pues no sufro de eso, entonces sí, pero sí conozco la hija de un amigo, por ejemplo, tiene ataques epilépticos y debería, de pronto no se da cuenta y eso puede ser peligroso, peligroso. En fin, solamente porque Juan Ángel lo puso ahí eso. Pues yo nunca lo había visto en una serie, Andrea. Yo nunca lo había visto en una serie. Eh, Me pareció curioso. Bueno, aquí en las diapositivas hay un ejercicio con es una aplicación de turbinas eólicas. Es para que sepan cuál es. Bueno, está el resumen de movimiento circular, un cuadrito de resumen, movimiento circular uniforme. El de las turbinas, lo único que hay que saber es que 13 revoluciones por minuto, de ahí puedo sacar el periodo. Es porque si se lo encuentran alguna vez, ese RPM es revoluciones por minuto. La idea es que me dice, bueno, hace 13 revoluciones en un minuto. Entonces, en un minuto hace 13 revoluciones. Eso es lo que quiere decir 13 revoluciones por minuto. Entonces, yo quiero saber cuánto se demora en hacer una revolución. ¿Por qué? Porque lo que se demora en hacer una revolución es el periodo. Entonces, por regla de 3, saco el periodo y ya. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que el periodo pues, va a ser 1/13. Entonces, un treceavo de minuto. Si me demoro un minuto en dar 13 vueltas, pues en un treceavo de minuto doy una vuelta. ¿Sí? Es solamente porque a veces en los ejercicios, tal vez algún día en un taller, en algo, les aparece eso y puede ser confuso, pero es eso, es solamente eso. Revoluciones por minuto, pues hago regla de 3 y ya saco el periodo y con el periodo pues calculo cualquier cosa. Ahí igual tómenle un pantallazo y practican con ese en la casa de las turbinas eólicas. Es una aplicación ahí con datos en principio más o menos reales. Bien. Mm, ok, voy a revisar este. Listo, voy a revisar este rápidamente. Voy a hacer este. Entonces dice, tengo una masa atada con una cuerda que está girando en un movimiento circular uniforme. En el tiempo T1, la velocidad de la masa es esa que está ahí, medida en un sistema XY centrado en el centro de movimiento. ¿Cuál es la aceleración A de la masa si se sabe que el radio de giro es de 2 metros? Entonces voy a hacer un dibujito acá. De hecho, voy a cambiarme. En este voy a rayar un montón, entonces voy a cambiarme. Voy a cambiarme acá.
Listo. Bien, ¿todos están viendo la cuadrícula? Bien. Entonces, yo tengo un movimiento circular. Se supone que tengo aquí el plano XY. El radio es de 2 metros. Estoy en el movimiento circular. El radio es de 2 metros. Y me dan la velocidad. La velocidad. Yo tengo 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. Yo quiero tener una idea de dónde me están dando la velocidad. ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante? ¿Sí? ¿En qué cuadrante me están dando la velocidad? Entonces, ¿alguien me podría decir en qué cuadrante estoy cuando me dan esa velocidad? Entonces, aquí me dicen que en el primer cuadrante. Que en el primer cuadrante. Pero fíjense en lo siguiente. Si yo estuviera en el primer cuadrante, tengo dos opciones. Ah, bueno, aquí no está, bueno, no, se me pasó la clase del viernes, pero la partícula puede girar en dos sentidos. Supongamos que está girando en el sentido de contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj y estoy, por ejemplo, por acá, la velocidad es tangencial. Claro, podría ser acá también, podría ser este también acá. Pero voy a suponer que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, la velocidad sería eso. Quiere decir que la componente X de la velocidad es negativa y la componente Y es positiva. Pero aquí las dos son positivas, entonces no podría ser. Voy a suponer que la partícula gira hacia allá. Entonces, no podría ser, no puede estar ahí en el primer cuadrante. Entonces, Caterina aquí me dice en el cuarto, entonces vamos a mirar. El cuarto, suponiendo que está girando en ese sentido, es importante saber en qué sentido está girando, si no, no sabríamos. Aquí la componente tiene positivo y positivo. ¿Sí? Entonces, la partícula tendría que estar en el cuarto cuadrante. Supongamos que alguien dice, no, tiene que estar en el segundo. En el segundo sería acá. Negativo y negativo. No, tampoco puede estar ahí. En el tercero tampoco puede estar. Entonces, yo sé que la partícula está en el cuarto cuadrante. Si está girando en ese sentido de las manecillas de reloj, etc. Bien. Listo. Ya sé a dónde está. O sea, bueno, ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está? Yo sé cuál es el radio. Entonces, vamos a calcular la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Pues la aceleración es b cuadrado sobre r. B cuadrado es la magnitud de la velocidad. Entonces saco la magnitud de la velocidad acá. La raíz de 3 al cuadrado más, omitiendo las unidades, 4 al cuadrado. Y esto es 5 metros sobre segundo. 9 más 16, 25, raíz de 25, 5. Quiere decir que la magnitud es 5 metros al cuadrado. Entonces la magnitud de mi aceleración es 5 metros sobre segundo al cuadrado sobre el radio, que es 2 metros. 25, 12.5. 12.5 metros sobre segundo. Esa es la magnitud tengo la magnitud de mi velocidad y esa es la magnitud de mi aceleración. Aquí me falta el vector magnitud. Bien, yo quiero describir este movimiento en coordenadas polares. Entonces digo, bueno, mi velocidad es la magnitud de mi velocidad en la dirección teta gorro, qué pena, teta gorro. O como lo tenemos en las diapositivas, R por omega por teta gorro. Y eso es igual a R, que es 2 metros. Recuerden que R omega es B y ya tengo B. Entonces 5 metros sobre segundo en la dirección de teta gorro. ¿Qué hice? Mi vector velocidad es el R omega, pero R omega es la magnitud de mi velocidad por teta gorro. Entonces mi vector velocidad es 5 metros sobre segundo por teta gorro. ¿Claro eso? Sería mi vector velocidad en general, ¿sí? Ahora, mi vector aceleración. Mi vector aceleración.
Mi vector aceleración. Yo sé que mi vector aceleración es menos r omega cuadrado por r gorro. María Paula, lo que estoy diciendo es que mi vector velocidad en general lo teníamos para movimiento circular, es esto. Yo sé cuánto es r, sí. Bueno, sé cuánto es r por w, sí, que es b. La magnitud de la velocidad es la misma. La magnitud de la velocidad siempre es la misma. El vector no, pero la magnitud sí. La magnitud siempre es la misma, que es r omega. O sea, esto es r omega. R omega. Y en la dirección teta, claro, el teta está cambiando con el tiempo, ¿sí? El ángulo está cambiando con el tiempo, pero siempre va a ser tangencial y va a tener magnitud 5 metros sobre segundo. ¿Mejor, María Paula? ¿O cuál es la pregunta en específico? ¿Sí? Ok. Ahora, mi aceleración. La voy a cambiar de color, que no quiero este color. Entonces, mi aceleración. Mi aceleración va a ser menos r omega cuadrado por r gorro. R omega cuadrado, como vimos, es menos b cuadrado sobre r. ¿Sí? El de abajo es un r por r gorro. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero eso ya lo calculamos. Esto lo calculamos acá. Entonces ya sé cuál es mi aceleración. Mi aceleración es menos, porque va hacia el centro, 12.5, aquí me falta el segundos cuadrados, metros sobre segundo cuadrado, en la dirección radial. Y esa es mi aceleración. Quiere decir que con la información del ejercicio, yo podría sacar la velocidad y la aceleración. ¿Listo? Solamente una última cosa de este ejercicio, y es lo siguiente. Si yo estoy en un movimiento circular, como el que pinté ahí, yo tengo que la velocidad va hacia acá. El vector aceleración es perpendicular, entonces va hacia el centro. En ese punto va hacia el centro, en este otro punto va hacia el centro, va hacia el centro, va hacia el centro. Ya, no quería decir nada más. ¿Fue claro el ejercicio? El negativo es que va hacia el centro, sí, porque R gorro va saliendo, va en la dirección radial saliendo y le pongo un menos, entonces ese menos me dice que va hacia el centro. Me recuerda que la aceleración es centrípeta, entonces va hacia el centro siempre. Bien. Siguiente. Les había contado la analogía de que tengo que X lo cambio por teta, B lo cambio por omega y A lo cambio por alfa. Eso me sirve como una memotecnia para escribir las ecuaciones. Supongamos que tengo alfa constante. Es decir, aceleración angular constante. El movimiento podría estar girando, pero está girando cada vez más rápido, más rápido, más rápido. O al contrario, estaba girando y gira cada vez más lento, más lento, más lento. ¿Sí? Entonces, yo tengo unas ecuaciones cinemáticas para mis posiciones, que todos las conocemos. Las voy a poner aquí. ¿Listo? Todos conocemos esas ecuaciones, la de la velocidad, posición, velocidad final, que son las del parcial, las que más van a utilizar en el parcial, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues bueno, por analogía, pues hay que cambiar las letras. Y si estoy a aceleración angular constante, es como si estuviera a aceleración constante. Entonces, escribo las ecuaciones cambiando las letras. Permítanme, las coloco aquí. Listo. Entonces, si yo estoy a aceleración angular constante, es las mismas ecuaciones que estuviera con aceleración constante. Entonces, velocidad final la cambio por velocidad angular final. Velocidad inicial por velocidad angular inicial. Aceleración por alfa, que es mi aceleración angular. Posición por el ángulo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cambiando las letricas, tengo las mismas ecuaciones. Miremos, por ejemplo, esta, la tercera. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia entre las posiciones. En analogía, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la diferencia entre los ángulos.
Entonces, en un movimiento de aceleración angular constante, pues por analogía, repito, la analogía es que tengo las mismas ecuaciones y las integro y llego a los mismos resultados. Entonces, tengo ese conjunto de ecuaciones, ¿sí? Si ustedes les dicen, no, es que tengo una aceleración angular de 3 radianes sobre segundo al cuadrado y tengo una velocidad inicial de 4 radianes sobre segundo y mi ángulo inicial es igual a 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es la ecuación para el ángulo? Entonces la ecuación para el ángulo, pues ángulo final es igual a ángulo inicial más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, escrito en analogía a mi deposición. Y reemplazo los valores como lo hacíamos en cinemática, como lo hacemos siempre. Posición final, posición inicial 0, velocidad angular inicial 4 radianes sobre segundo por el tiempo más un medio de 3 radianes sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado y ya tengo mi ecuación. Solamente cambiando las letricas, dependiendo de lo que me den. Solamente que aquí no tengo una posición, tengo un ángulo. ¿Cómo cambia el ángulo en función del tiempo? ¿Claro eso? Profe, una pregunta. La velocidad que usamos para la mnemotecnia con la velocidad angular no tiene nada que ver con la velocidad tangencial en el movimiento, ¿cierto? Sí, sí tiene que ver con la velocidad angular tangencial en el movimiento. Fíjese que aquí yo tengo movimiento lineal, ¿sí? Aquí tengo Sí. movimiento angular, ¿sí? Pero si yo quiero la velocidad tangencial, cojo el R y lo multiplico por el omega. En magnitud, en magnitud. O sea, si quiero la magnitud de la velocidad tangencial, esa sería mi velocidad tangencial. No es esta misma, no es esta misma. Esto es de un movimiento lineal. Si yo tengo una velocidad tangencial, la velocidad tangencial es R por omega. Si yo quiero ir allá y decir, bueno, ¿con qué velocidad tangencial estoy? Pues tengo que saber en qué punto estoy, como los niños en el carrusel. Si estoy a 3 metros, pues multiplico eso por el omega. Si estoy a 6 metros, multiplico eso por el omega. Entonces hay una relación de mis ecuaciones anteriores. Lo mismo, si quiero saber cuál es mi aceleración centrípeta, depende del radio. Entonces mi aceleración centrípeta es R omega cuadrado en magnitud. ¿Es claro? Sí, Pero profe. si yo quiero ver cómo evoluciona el ángulo con respecto al tiempo, utilizo esto. O sea que, claro, porque ahí podría yo deducir que si la velocidad tangencial es constante es porque W también se mantiene constante en el movimiento, sí. Efectivamente, efectivamente. Es porque W también se mantiene constante en el movimiento. Efectivamente. Listo. Gracias, profe. Listo. Bueno. Bien. Vamos a hacer un ejercicio con esta aceleración. Bien interesante. Primero quiero que vean un video. Quiero que vean un video. Ese video que está ahí. Les envié un video en el chat, por favor, mírenlo. Dura solamente unos segundos. Entonces, bueno, tenemos aquí, voy a cambiarme. Tenemos aquí. Ganó, sí, ganó. Es récord olímpico. Eh, voy a cambiarme aquí de pantalla un segundito. Listo. Entonces, bueno. En el lanzamiento de martillo se lanza el martillo, una bola de hierro de 12 centímetros de diámetro conectada a un mango mediante un cable de acero, a la distancia máxima. La longitud total del martillo es de 121.5 centímetros y su masa total es de 7.27 kilogramos. El atleta tiene que realizar el lanzamiento conservándose dentro de un círculo que estaba ahí en el, ¿sí? No se puede salir de ese círculo si no lo penalizan, de 2.13 metros de diámetro. Y la mejor manera de lanzar el martillo es que el atleta lo haga girar.
dejando que el martillo se mueva en un círculo alrededor de él antes de soltarlo. Entonces, como se dieron cuenta, empieza con una velocidad angular igual a cero desde el reposo y empieza a acelerar, ¿sí? Y ya da un conjunto de vueltas y lo suelta. En la Olimpiada de 1988 en Seúl, el lanzador ruso Sergei Litvinov ganó la medalla de oro con una distancia, que es récord olímpico, de 84.8 metros. Dio 7 vueltas de martillo en 5.8 segundos antes de soltarlo. ¿Listo? Ese es el video que les coloqué ahí. Con el video que está ahí, o sea, podían utilizar Tracker ustedes. La aplicación que ya están empezando a manejar ahí en el laboratorio para tomar las medidas, etcétera, bla, 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 y darse cuenta que él se demora 5.08 segundos en dar las 7 vueltas, que recorre pues el ángulo de 7 vueltas, y podría entonces yo calcular la velocidad angular. Voy a suponer, por la aceleración angular, qué pena, voy a suponer que la... La aceleración angular es constante. Vamos a hacer ese modelo. Vamos a poner un modelo ahí. Voy a decir, bueno, él está girando con aceleración angular constante, ¿sí? Quiero saber cuál es la aceleración angular en ese caso. Entonces, de mis fórmulas voy a sacar mi aceleración angular. Tengo mis formulitas 1, 2, 3 y 4. Yo sé que da 7 vueltas en 5.08 segundos. ¿Cuál sería la mejor ecuación para sacar mi aceleración angular con la información del ejercicio? 1, 2, 3 o 4. La primera. Tengo la velocidad angular final. La segunda, porque no tengo velocidad angular final. La segunda, porque no tengo velocidad angular final. Como no tengo velocidad angular final, no me sirve ni esta, ni esta. Aquí no aparece la aceleración, entonces tampoco me sirve. Me serviría la segunda. El ángulo inicial lo tomo como 0. El ángulo final, pues es 7 por las vueltas. Entonces, 7 vueltas porque, bueno, el ángulo de cada vuelta sería 2pi. La velocidad angular inicial se supone que parte del reposo, entonces 0. Entonces me queda que mi ecuación es ángulo final igual a un medio de la aceleración angular por el tiempo. Entonces, ángulo final igual a un medio de la aceleración angular por el tiempo. Despejo, paso el 2 a multiplicar, el t al cuadrado a dividir y me queda esto que está aquí. Me queda 2 veces el ángulo total sobre el tiempo al cuadrado. Eso me da una aceleración angular de 3.41 radianes sobre segundo, suponiendo que la aceleración angular es constante. ¿Es claro para todos? En el parcial es importante que sepan cuáles Eh, son las fórmulas que vamos a utilizar siempre. sí, Dígame. profe, me surge una duda, pero realmente, bueno, digamos en el movimiento que describía el video, sí va acelerando a medida que va dando una vuelta, sí, o sea, no sería aceleración constante. Vamos a mirar, a ver, ya ahorita lo comparamos con los datos reales. ¿Sí? De momento, supongo, yo sé que parte del reposo y llega a una velocidad final en 7 vueltas, ¿sí? Que es donde suelta el eso. Voy a suponer que voy a aceleración constante. Voy a suponer. Ya ahorita muestro y llegamos a la conclusión de sí o no. Pero entonces, bueno, suponiendo que voy a una aceleración angular constante, tengo esa aceleración. Ahora, si el radio del círculo total es este, es 1.67, que es la longitud del martillo más la longitud de los brazos, ¿sí? ¿Cuál es la rapidez lineal del martillo? Antes de soltarlo. La rapidez lineal del martillo antes de soltarlo. Por favor, calcúlenla y me dicen cuánto da.
Profe, una pregunta. Ahí para, digamos, el periodo tendría que dividir el tiempo entre el número de vueltas, ¿cierto? ¿No? Bueno, se fue el profe. Profe, si está hablando, no se escucha. ¿Estás ahí, Qué profe? pena, qué pena. No se Sorry, oye. sorry. Lo tenía apagado el micrófono. Fíjese que, yo no puedo definir un periodo cuando tengo aceleración angular, porque, por ejemplo, él dio una vuelta en un tiempo y luego se demoró menos, y luego se demoró menos, luego se demoró menos, ¿sí? El periodo solamente tiene, digamos que sentido cuando yo tengo una velocidad angular constante, y esto es cero. Entonces, cuando voy dando vueltas constantes, yo defino un periodo. Aquí estoy en movimiento circular no uniforme, entonces necesito alguna de estas 4 ecuaciones para encontrar las cosas, ¿sí? Ahí ya no me sirve que el periodo es igual a 2pi sobre omega porque el omega está cambiando. Ya omega no es constante, ¿sí? Entonces, me están pidiendo velocidad lineal final. Yo utilizaría esta para sacar la velocidad angular final, y con esa saco la velocidad lineal. ¿Cuál sería primero la velocidad angular final? Velocidad angular inicial más la aceleración por tiempo. ¿Y cuánto me daría el numerito? Entonces me dicen 17.32, ok, ¿listo? Con eso y el radio, pues encuentro la velocidad lineal. Entonces, mire, la velocidad angular final es la aceleración angular por el tiempo. Eso me da la velocidad angular final, porque la velocidad angular inicial es cero. Y la velocidad lineal, que es con la que sale el martillo, que es altísima, esa velocidad, es radio por velocidad angular. Aunque la velocidad angular está cambiando, pues esta también está cambiando. En este caso, que es la final, es el radio por la velocidad angular. El martillo sale a 28.9 metros sobre segundo, que es una velocidad bastante alta. Ahora vamos a mirar. ¿Claro está ahí? Entonces, con mis ecuaciones llegué a mi velocidad angular final, y con eso tengo mi velocidad lineal, que es con la que sale el martillo cuando lo va a soltar. Mis datos. Los punticos rojos son los datos del ángulo en función de el ángulo tomados para diferentes intervalos del tiempo con el video. La gráfica azul es el ajuste del ángulo igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado con una aceleración constante. O sea, pinto esta parábola. Como se dan cuenta, los datos y la línea azul coinciden bastante bien. Entonces, suponer que mi aceleración angular es constante es una muy buena aproximación para ese movimiento. Aquí pasa entonces que seguramente él por aquí al principio le costó acelerar. Bueno, no, ahí estoy pintándolo muy abajo. Al principio le costó un poquito acelerar seguramente. Debe haber un punto por ahí. Entonces lo que él hizo fue, probablemente le costó un poquito levantarlo, lo aceleró y ya fue más o menos constante. Yo diría que tal vez es algo así, O sea, al principio le cuesta un poco, ahí le da harta fuerza
y luego lo va acelerando más o menos constante. Entonces, al principio, digamos que la aceleración no fue exactamente constante, pero en promedio es una muy buena aproximación para describir el movimiento. Fíjense que un modelo bien sencillito, que pues sirve en la vida real, me ajusta bastante bien en los datos. Cosas, digamos, piensen en tracker. Yo tengo unos puntos, hago el ajuste y veo que le pega bastante bien con esa suposición. Con esa suposición. El récord lo tiene, el récord olímpico, según esta tabla, lo tiene él. No sé si esta tabla está actualizada, se supone que está por lo menos hasta el 2015. Es 84.8 metros, Sergey. El récord olímpico para mujeres lo tiene Tatiana, de 78.18. El récord mundial en hombres lo tiene Yuri de 86.74. Y el récord olímpico de mujeres lo tiene Anita, no sé qué, todos, bueno, rusos y una polaca. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea es conectar eso con un poco con la realidad de esos modelitos que funcionan más o menos bien. Uno muchas veces aproxima, dice, bueno, supongamos constante, ¿sí? Pareciera que fuera más o menos constante. Tomo los datos, etcétera, y veo que coincide bastante bien. Entonces, ese modelo realmente ajusta bien la realidad. Yo puedo hacer, digamos que diferentes modelitos para deportes de esa forma. En los deportes, muchas veces contratan científicos para que analicen los equipos de fútbol, Real Madrid, Barcelona, atletas olímpicos, etcétera. Luego yo les hablaré, cuando hablemos de fuerza, de, por ejemplo, el atletismo, que han encontrado los científicos con respecto a cómo uno debe correr para los deportistas de 100 metros planos, 200 metros planos, distancias no tan largas, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente impacta ese movimiento, ¿sí? De que sean rápidos o no. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Chicos, ¿siguen ahí? Carol, María Paula, Profe, a mí me quedó una Jodis, Julián. duda. ¿Cuál es, o sea, nuestra velocidad lineal que sacamos ahorita es la velocidad respecto a, sí, entiendo, la línea cuando se suelta ya la Sí, partícula se va, digamos, derecho. Pero entonces, ¿por qué la relación es radio por velocidad angular? porque fíjese que en mis ecuaciones, yo tengo esta de acá. Está viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Si el radio es justo antes de soltarla, ¿sí? Es justo antes de soltarla, ¿sí? Que esa es la velocidad que tendría. Entonces, mi movimiento circular a radio constante siempre está dado por esto. No importa si omega está cambiando con el tiempo, si es constante, no importa. Pero siempre está dado por eso. R omega. Entonces, si quiere que lo escriba de alguna forma, podría ser R por omega, que depende del tiempo, por teta. Entonces, en este caso, pues tengo la final. Esa velocidad va a ir cambiando. Yo estoy dando el círculo, digamos que va acá, aquí tiene una velocidad, está aumentando, está aumentando, está aumentando, pero me estoy manteniendo en el círculo. Entonces, esta es la inicial y esta sería la final. ¿Es clara esa idea de que mi fórmula es general? Esa de velocidad no importa si está cambiando la velocidad angular o no, en general. Mis formulitas, en cambio, estas de la analogía, sí suponen algo. Suponen aquí que mi aceleración angular es constante. Estoy suponiendo que alfa es constante. Suponiendo que alfa es constante. Esto vale solo si alfa es constante. ¿Sí? Si alfa no es constante, ya esto no vale. Listo. Bueno, voy a cambiar aquí. Listo, eso era todo lo que tenía que decir. En los minutos que me quedan de la clase, voy a hacer un par de ejercicios, voy a ver qué alcanzo. Les recuerdo que hoy a las 2 estaré para resolver dudas del parcial, ¿sí? Si tienen algún ejercicio, ¿sí? Entonces me conectaré. Es opcional. Entonces, bueno, voy a empezar por este ejercicio. A las 2, a las 2. Como les había dicho el miércoles pasado, a las 2. Yo les envío el link, tal vez va a ser el mismo, voy a ver si lo puedo configurar. No estoy seguro que lo pueda configurar con el mismo link. Si no, les envío el link.
ya en un ratico. Listo. Yo tengo aquí una esquiadora deja la rampa y se desliza en la dirección horizontal con una rapidez de 25 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. El plano de aterrizaje bajo ella cae en una pendiente de 35 grados. ¿Dónde aterriza en el plano? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, ver bueno, no, ni siquiera lo necesito. Bueno, yo sé que voy a poner el eje de coordenadas acá. Bueno, y voy a poner mi eje de coordenadas. Entonces tengo mi eje de coordenadas. Mi posición inicial en X pues va a ser 0, mi posición inicial en Y también va a ser 0. Mi velocidad inicial en X es 25 porque la esquiadora es área horizontal y mi velocidad inicial en Y es igual a 0. ¿Listo? Porque la velocidad solamente es horizontal. Entonces yo podría plantear unas ecuaciones para mi posición final en X y mi posición final en Y. Entonces, posición final en X es igual a posición inicial, que es 0, más velocidad inicial en X, ahorita reemplazo los valores, por el tiempo. Y final va a ser igual a Y inicial, que es 0, más velocidad inicial en Y, que también es 0, esta también es 0, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Que con mis datos tengo esas dos ecuaciones que están ahí. Ahora, yo no conozco en principio ni la posición final, ni en X o en Y, ni el tiempo. Tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Necesito saber más, porque me faltan ecuaciones. Entonces yo digo, esperen. Voy a hacerlo de la siguiente forma, y es, yo tengo el triangulito ahí, lo voy a poner así. Este ángulo es 35. ¿Quién me dice cuánto es la tangente del ángulo? Según mis datos, en función de mis datos, de mis cosas, de mi dibujo. ¿Quién me dice cuál sería la tangente del ángulo? Okay. Y final sobre X final, muy bien. Ahí está, muy bien. Entonces, Y final sobre X final, ¿sí? Y final sobre X final. Ese me sirve, pero voy a hacer otra cosa. Ese me sirve, yo podría solucionarlo así, ya con eso ya tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, lo puedo solucionar. Solamente lo que quiero hallar es D. Lo que quiero hallar es D. Entonces voy a escribir el D ahí, que es la hipotenusa. Lo que quiero hallar es este D. Sorry. Lo que quiero hallar es este D. Entonces, me queda, ya con eso yo podría solucionar el problema, solamente que en vez de la tangente, voy a escoger el coseno. El coseno, ¿cuál me queda mejor? Espero que sea el coseno. ¿Cómo sería el coseno según lo que está ahí? Según el dibujito, ese triángulo que está ahí. Si la tangente es, bueno, YF sobre XF, utilizando el D. ¿Cuánto sería el coseno? X sobre D. XF sobre D. XF sobre D. Muy bien. ¿Cuánto sería el seno? Sería pues YF sobre D. Sobre D. Listo. Ahora ya todo me queda en función de D y del ángulo. Porque esto me está diciendo que XF es D por coseno de phi y YF es D por seno de phi. Solamente hay un detalle. Uy, aquí me quedó muy chiquito. Solamente hay un detalle.
Hay que a veces tener cuidado con este detallito. El X es positivo, entonces D por coseno de phi, coseno, eso es positivo. Pero el Y que voy a obtener, el YF, tiene que ser negativo, ¿cierto? ¿Estamos de Sí, acuerdo en que sí, tiene que ser señor. negativo? Entonces yo tengo que poner aquí un menos. Aquí un menos, porque yo estoy tomando ese D como positivo y estoy tomando el ángulo positivo. Ahí me saldría positivo. Como va hacia abajo, el YF que yo estoy definiendo realmente este sería menos YF. Menos YF, porque el YF, para que se cumpla esa relación, el YF es negativo, el YF es negativo, entonces le tengo que poner ese menos ahí. YF es negativo, porque si no, no me va a cuadrar aquí, me saldría positivo. Entonces ahora sí reemplazo, entonces me queda X es D coseno de phi, B0X por el tiempo, y Y es menos D seno de phi menos 1/2 por GT al cuadrado. Listo. De la primera ecuación, despejo el tiempo, entonces me queda que D coseno de phi sobre B sub 0x, me queda el tiempo. Lo reemplazo en la segunda ecuación. Lo reemplazo en la segunda ecuación. El menos con el menos a ambos lados se van. Aquí en rojo. Y me queda entonces D seno de phi es igual a 1/2 de G. El tiempo ya lo despejé. D coseno de phi sobre CB0x al cuadrado. Entonces, de la primera ecuación despejo el tiempo, lo reemplazo en la segunda ecuación. Vamos a hacer un poquito de álgebra. El 2 pasa a multiplicar. Entonces, D, el G a dividir, seno de phi G, es igual, eleva al cuadrado, D cuadrado, coseno cuadrado de phi, sobre B0x al cuadrado. Este 2 mata esta D. Y listo, entonces lo despejo. Entonces me queda dos veces. El B0x pasa arriba a multiplicar. El G y el coseno pasa a dividir. Y me queda seno de phi igual a D. ¿Listo? Entonces, fíjense. Planteé mi ecuación para X, mi ecuación para Y. De mis diagramitas saqué cuál era el coseno y el seno para escribir todo en función de D. Lo que me están preguntando en el ejercicio es la distancia a la que caigo en la pendiente. De una ecuación despejo el tiempo. De una ecuación despejo el tiempo. La reemplazo en la otra ecuación. Y de ahí, bueno, hago álgebra, 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 álgebra y tengo mi D. Mi D. ¿Es claro para todos? Si reemplazo mis valores, yo sé que mi velocidad es 25 y mi ángulo es 35. Y pues la gravedad es 9.8. Entonces, ya reemplazando finalmente. Entonces, B0x es igual a 25 metros sobre segundo. El ángulo es 35 y la gravedad es 9.8. Si yo reemplazo ahí, con todos esos valores, me da que D 100.9 metros. 100.9 metros. Con eso puedo encontrar el X, lo que sea. Pero entonces, mi esquiadora, la esquiadora que está ahí, va a caer 109 metros abajo. Lo que yo hice fue plantear mis ecuaciones en X e intersectarlas con la línea que está cayendo, con el triangulito que está ahí cayendo. Preguntas, comentarios. Listo. Entonces, la filosofía es siempre, planteo mis ecuaciones. Si me falta algo, si me falta algo, necesito utilizar el dibujito. Fíjense que en el dibujito yo podría haber hecho con tangente, con algo, ¿sí? La idea es relacionar, podría haber dicho,
que x cuadrado más y cuadrado es igual a d cuadrado. Eso también, ahí se me complica un poquito, pero eso también me hubiera podido relacionar las variables, ¿sí? En ese se me complicaría un poquito. La idea es utilizar el ángulo, entonces digo, bueno, pues el ángulo con la hipotenusa me va a dar el x, el ángulo con la otra me va a dar el y. La filosofía es la misma de lo que tienen que hacer en los parciales. Entonces, este es como el máximo nivel de dificultad, ¿sí? Pero entonces la idea es eso, planteen las ecuaciones, van a tener todos los datos ahí para que puedan despejar. Ok, entonces tengo un angulito allá, entonces lo relaciono. Tenía que utilizar el ángulo. Del dibujito debería ser más o menos claro que yo puedo relacionar el ángulo, el D y el X con el Y. Siempre son triangulitos, siempre son triangulitos. Siempre son triangulitos o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, fíjense, pues piensen, donde puedan, dibujen siempre un triangulito, ¿sí? Sí, entonces, el coseno, el seno, entonces con el X en función de las variables que yo pudiera tener. Voy a resolver uno acá. Este es un extra, este no aparecería en un parcial. Listo. Sí, efectivamente, que fijarse en un triángulo, donde vean un triangulito, ahí utilizan las relaciones trigonométricas. Y son pues seno, coseno, tangente, no es más. Y la del teorema de Pitágoras. Este no aparece en un parcial, pero quiero hacerlo en estos últimos 10 minutos que me quedan. Es lo siguiente. También es un recordatorio de que a veces lo que encuentran en internet está mal. Yo he visto que esto está por ahí en internet, en videos, está mal resuelto, no está bien resuelto, ¿sí? En algunas páginas, etcétera. Entonces, la idea de este ejercicio es lo siguiente. Yo tengo dos chaquiras, dos peloticas que están sobre unos rieles, ¿sí? Entonces, la chaquira A y la chaquira B, que están sobre unos rieles ahí. Ya te contesto, María. 109 medio D. X me da 89. ¿Sí? El D me da 109. Si resuelves el X me da 89.3. Bueno, ya Andrea también. Bueno, sí. Listo. Listo. Bien. Entonces, bien, en este punto, yo tengo esa chaquira sobre los rieles. Están atadas por una barra, ¿sí? Esa barra es fija. Es claro que si la chaquira A, la pelotica A, se mueve hacia la izquierda, la B va a empezar a subir, porque la barra es fija, ¿sí? Yo tengo Y, tengo X, me dan la velocidad de la A, la velocidad es ese vectorcito que está ahí. Voy a decir entonces que la velocidad de la chaquira A, la componente X ahí, es igual a menos la magnitud de ese vector, que lo denoto como B. Entonces, el B es positivo, el V que está ahí, esto es positivo, pero le pongo un menos porque va hacia la izquierda, ¿sí? Listo, esa es la velocidad de la A. La idea es cómo describir la velocidad de la partícula B, de la chaquira B, en función de la velocidad de la partícula A. Esa es la idea del punto. Entonces, A se está moviendo, yo quiero ver cómo cambia B en función de la partícula. ¿Listo? Bueno, en función de la partícula y en función del ángulo. En función del ángulo y en función de la partícula. En función del ángulo y en función de la partícula. Listo. Bien. La velocidad de la partícula A, por definición, pues es la derivada de su posición. En este caso, la posición de la partícula A está dada por X, entonces la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad en A, que la escribí como menos la magnitud de la velocidad. Si fueran 3 metros por segundo, pues menos 3 porque va hacia la izquierda. Si fueran 20, pues menos 20 porque va hacia la izquierda, ¿sí? Esa es la derivada. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Okay. Ahora la B. La velocidad de la partícula B, pues lo único que sé es que está relacionada por Y. Entonces, pues es la derivada de Y con respecto al tiempo. Se supone que Y me está dando la velocidad en B, entonces es la derivada con respecto al tiempo. Yo tengo esas dos relaciones para las posiciones y las velocidades. Lo otro que tengo es una relación entre X y Y. ¿Alguien me puede decir cuál es la relación entre X y Y?
A esa relación yo la llamaré dentro del curso ligadura. Es lo que me relaciona a las variables. ¿Alguien me podría decir cuál es la relación? Están relacionados con L, ¿y cuáles? Sería por teorema de Pitágoras, ¿no? Por teorema de Pitágoras, otra vez el triangulito. Entonces, L cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Ese es mi teorema de Pitágoras. Entonces, eso es lo que en principio yo tendría. Este es un ejercicio de desafío. No es inmediato, no lo pondré en un parcial, no pondré algo así en un parcial, porque estos son ejercicios que hay que pensar. Yo ya sé cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, pero me gasto un tiempo y puede que uno se gaste 5 minutos, 1 hora, 2 días, ¿sí? Entonces, esto no es para un parcial porque hay un truquito. ¿Cuál es el truco? Yo tengo la relación entre cómo cambia la posición y mi velocidad. Cómo cambia la posición y mi velocidad. Lo que yo quiero hallar es el VB, la velocidad de la partícula B. Entonces, tengo mi ligadura. ¿Cómo podría hacer eso? Lo que yo podría hacer es, ¿alguien me dice? Derivar, efectivamente, aunque esa derivada no es exactamente eso. Yo quiero derivar esta ecuación. Fíjense que X es función del tiempo y Y también es función del tiempo. ¿Sí? Las dos son funciones del tiempo. Entonces voy a derivar esa expresión. ¿Alguien me dice cuál es la forma apropiada de derivar eso? ¿Cuál es la regla? Fue lo último que vieron en cálculo diferencial, de las Eso últimas no sale cosas. por derivada implícita. Derivación implícita, derivación implícita. Entonces, aquí necesito hacer derivada implícita. ¿Sí? L es una constante. Si yo derivo L, voy a derivar todo con respecto al tiempo. L es una constante. La derivada de una constante es 0. Es igual a la derivada implícita de x al cuadrado es 2x por dx de t más la derivada de y al cuadrado es 2y por dy de t. ¿Es claro para todos esa derivación implícita? Y ya solamente me queda, bueno, reemplazar. Esto es igual a 0, es igual a 2x. Dx de t, lo tengo aquí arriba, es menos v, más 2y. De y de t es la velocidad de v, que es lo que yo quiero hallar. Entonces, despejo. Voy a poner esto un poquito acá para que se alcance a ver. Entonces, despejo. Paso este aquí que está restando a sumar. Entonces me queda que 2x sobre b sobre 2y, los dos se cancelan, es igual a b sub b. Listo. Del dibujo, ¿quién es x sobre y? Piénsenlo bien. ¿Quién es x sobre y del dibujo? La tangente del ángulo. Piénsenlo bien. X sobre y. Cotangente del ángulo. Gracias, María Paula. Cotangente del ángulo. Por la velocidad en b. Qué pena, pero el v. Entonces, esta es mi expresión. Fíjense que la relación no es trivial. Me está diciendo que la velocidad de la partícula B es el cotangente del ángulo. El ángulo está cambiando con el tiempo por la velocidad de la partícula A. La velocidad de la partícula B es positiva, el ángulo, bueno, ahí el cotangente me va a dar positivo y el V es la parte positiva, ¿sí? Es decir, aquí yo le había puesto el menos, me refiero a eso, de que el BA es negativo y ahí está el menos explícito, pero el V es positivo, es la magnitud. Entonces, fíjense en esta relación altamente no trivial. La velocidad va cambiando de una forma muy extraña con respecto al ángulo. Uno puede reescribir eso. El movimiento no es, aunque el movimiento de A es uniforme, va a velocidad constante, el movimiento de B no es uniforme. Por ahí en internet, si lo encuentran, dice que el movimiento de B es uniforme y eso es falso. Uno puede mostrar eso, no es cierto. La relación es complicada y no es una relación lineal. El movimiento de B no es uniforme, así el de A sea uniforme. Entonces, es un recordatorio de dos cosas. Primero, que lo que está en internet no siempre es cierto,
¿sí? Y de que, bueno, yo les había comentado el objetivo de los ejercicios de desafío, la idea es que los piensen, ese estaba entre los que yo coloqué seguramente en los de repaso, pero es para que ustedes no va a aparecer en un parcial, esto no van a necesitar derivación implícita, pero es que vean que algunos ejercicios necesitan un truquito, nada que realmente ustedes no hayan visto, ¿sí? Son cosas de trigonometría, de cálculo, etcétera, etcétera. Finalmente, ya se me acabó el tiempo. Yo les quiero poner este ejercicio. Se lo puse también, bueno, los otros tienen una ventaja ahí. La idea no es que, bueno, todos, sino es los que lo resuelvan bien y primero. Es el siguiente ejercicio, es este. Es un ejercicio de desafío. Las primeras personas que lo resuelvan primero, bien hecho, tienen unas décimas en el parcial. En mi opinión, de los ejercicios que aparecen ahí en los libros de ingeniería, es el más difícil de todos, ¿sí? En internet ustedes puede que lo encuentren, pero la solución de internet saca una cosa ahí a la mano, ¿sí? No es limpia. Yo quiero que lo explique. Si alguien lo resuelve y lo explica bien, lo hace, tiene unos puntos, unas décimas extras en el parcial, si lo explica bien. En internet hacen unas cosas que no, y el que lo haga igual y no explique bien cómo es que hizo las cosas, pues nada. El ejercicio es básicamente esto. Yo tengo un movimiento parabólico. La distancia desde el punto a donde yo lo lancé es esto, son estas líneas. Puede que esa distancia siempre esté aumentando o puede que no. Por ejemplo, yo podría tener este lanzamiento con un ángulo más grande y me doy cuenta de que primero la distancia va aumentando, pero luego disminuye. Fíjense que, por ejemplo, la línea azul es menor que la línea verde, ¿sí? Entonces, la distancia desde el punto de lanzamiento no está aumentando. Lo que me dice el punto es, ¿cuál es el ángulo máximo para que la distancia siempre aumente? Del dibujito más o menos es claro que para ángulos pequeños, para unos ángulos, eh, la distancia siempre está aumentando, siempre aumenta, pero si el ángulo es muy grande, eso ya no pasa, ¿sí? Yo quiero saber cuál es el ángulo máximo con que lo puedo lanzar tal que la distancia siempre aumente. La respuesta, les doy la respuesta es más o menos 70.5. No es 45, uno pensaría, yo primero pensé, debe ser 45, no es 45. 45 me da el alcance máximo, pero lo que yo no quiero no es el alcance, lo que yo quiero es esta distancia. La distancia al punto de lanzamiento a donde está la partícula. Quiero que siempre aumente. Es decir, que si yo graficara, por ejemplo, la distancia en función del tiempo, siempre aumente. Que no vaya a ser algo así, que de pronto aumenta y disminuye y algo así. No. Yo quiero que siempre aumente. Aquí, por ejemplo, aumenta, disminuye y vuelve a aumentar. ¿Qué es lo que va a pasar con algunos ángulos? Yo quiero que siempre aumente, ¿sí? No es un ejercicio trivial, en mi opinión, es de los libros de ingeniería es el más difícil que he visto, del CIAR, Serway, etcétera. Me parece que ese es el más difícil, ¿sí? A la hora de explicarlo bien, en internet encuentran algo que no, pues, llegan a la respuesta, pero con unos argumentos ahí medio sacados de la manga. Yo busqué una forma y hay una forma de encontrarlo. No sale en el parcial, por supuesto que no sale en el parcial, ¿sí? Profe, una pregunta. Es solamente, qué pena, es solamente las primeras personas que lo resuelvan bien y me lo envíen. Si quieren hacerlo, tienen unas décimas en el parcial. Extra, ¿sí? Unos puntos extras. No es trivial, por eso lo pongo con décimas en el parcial. Cuénteme. Profe, o sea, digamos, si yo graficara esa distancia que usted trazó ahí para la segunda gráfica, iría un aumento hasta el punto máximo, ¿cierto? Hasta la altura máxima. No necesariamente, puede aumentar. Lo que yo creo, no estoy 100% seguro, pero lo que yo creo, según lo que estaba mirando, es que puede que aumente, y aquí hay un punto en aumente hasta que también aumente, pero luego empieza a disminuir. No necesariamente es en la altura máxima. Mi impresión es que no Ok. necesariamente es en la altura máxima, ¿sí? Que podría, para algunos ángulos, podría ser en otro punto, Vale, profe, gracias. ¿sí? Listo.
Uno pensaría eso, yo inicialmente uno dice, no, en la altura máxima, no, de pronto no es exactamente ahí. Por eso este ejercicio no es trivial, no es trivial. En mi opinión es el más difícil. Entonces no se torturen, no se torturen. Yo primero lo resolví de una forma parecida a lo que hacen en internet, pero no me convenció, lo pensé, hasta que ya dije, ah, claro, hago tal cosa y sale, ¿sí? Pero no es trivial. En fin, este es solamente un plus si alguien lo quiere hacer. Lo importante es que estudien para el parcial, repasen. Ya saben, hoy a las 2 si tienen dudas y si pueden asistir. Si tienen alguna otra duda, si hacen algún ejercicio, etcétera, yo intentaré contestar todos los correos que me envíen. ¿Listo? Y ya, qué pena por extenderme. Entonces, nos vemos a las 2 si pueden y si no, nos vemos el miércoles. El parcial se habilita unos segundos antes, unos minuticos antes, por si quieren empezar, tienen las 2 horas. Yo estoy ahí conectado por si tienen alguna duda técnica, alguna cuestión de redacción, etcétera. Sin embargo, pues no les voy a decir qué hacer ni qué da, sino solamente, no, no me carga, no tengo algún problema, etcétera. ¿Listo? Toca entrar en el parcial en el Meet, no, bueno, en el Moodle, pero yo estoy en el Meet conectado por si alguna cosa. ¿Listo? Y el parcial es individual, pueden utilizar apuntes, las diapositivas, el libro, no hay ningún problema con eso, pero es individual. Nada de ayudas de sus compañeros, ni externas, ni nada. Yo luego miraré la gaussiana y en base a eso, ¿sí? Plantearé los siguientes parciales. Entonces, pueden utilizar un montón de herramientas, salvo hablar con alguien. ¿Listo? Máximo 10 puntos, máximo, máximo. Las diapositivas están actualizadas, sí. Estoy casi seguro que yo las actualicé. Si no, creo que sí, yo las actualicé todo. Tienen las 2 horas, sí tienen las 2 horas. Es parecido a los cuestionarios. O sea, si ustedes vieron los dos cuestionarios, el parcial es parecido. ¿Sí? El parcial tiene el mismo aire a los cuestionarios, ¿sí? O sea, el mismo tipo de preguntas, más o menos, etcétera. Entonces, es las ecuaciones que manejamos. Anoten las ecuaciones, tengan todo a la mano, la calculadora, revisen los puntos de que, si está en radianes, está en grados, me falta un cuadrado, revísenlos bien, porque eso sí es un problema, que a veces ustedes cometen un error de álgebra y se les va algo y pues infortunadamente por el tipo de parcial, pues yo no sé y les da muy diferente, entonces nada que hacer. Van a aparecer ejercicios tipo eso, tipo eso. Yo no aseguro que aparezcan los mismos, ¿sí? Pero es más o menos la idea. Si ustedes hacen esos ejercicios que yo recomendé, es algo así. Todos tienen más o menos la misma idea, lo que hice en clase y etcétera. Yo no voy a preguntar nada extraño así. No, todo tiene que ver con lo que hemos hecho. Se puede navegar en el cuestionario, sí, se puede navegar, igual que como en el cuestionario, sí. Yo puedo navegar entre las preguntas, les recomiendo encarecidamente que sea individual. Tienen muchas herramientas para hacerlo, apuntes, diapositivas, libro, esto está permitido, pero no el cuestionario. No, qué pena, no, no en grupo. ¿Listo? Y ya, yo me quedo aquí con algunos minuticos, alguien me escribió por acá. Pero para los demás, muchas gracias, qué pena por extenderme y que tengan un buen día. Vale, profe, muchas gracias, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. En las diapositivas está al menos planteamiento del ejercicio. Hasta luego y que estén muy bien. En las diapositivas. Yo ahorita reviso que estén totalmente actualizadas. Creo que me falta solamente lo del que no la coloqué, fue lo de el de martillo, no nada más. De resto creo que todo está ahí. Yo digo, ahorita lo reviso. Que estén muy bien y hasta luego. Creo que Dubán, ¿quién me escribió? Dubán, yo me demoré